buenos días. Mi nombre es Sara Núñez, soy el número 14 y soy de sexto C. Y el día de hoy les voy a explicar acerca de la ciberseguridad, los backups y la prevención de riesgos. Primero que todo debemos saber qué es la ciberseguridad, y es que la ciberseguridad es la práctica de proteger sistemas informáticos, redes, dispositivos y datos frente a amenazas digitales, ya sea accesos no autorizados, ataques a malware, robo de información, entre otros. Entre los tipos de la ciberseguridad podemos encontrar la seguridad en la nube, que es básicamente un conjunto de políticas y tecnologías que protegen los datos, aplicaciones e infraestructuras de los entornos en la nube de amenazas internas o externas. Luego tenemos la seguridad en la red, y es que este se basa básicamente en las prácticas y políticas que protegen una red de computadoras contra los ciberataques, los accesos no autorizados y la pérdida de datos. Luego tenemos la seguridad de tecnología operacional, o más bien OT, y que básicamente esta utiliza las mismas soluciones y técnicas que los entornos TI, o sea, tecnología de la información, y protege la seguridad y la confiabilidad de las tecnologías de sistemas que controlan los procesos físicos en una amplia gama de industrias. Y luego tenemos la seguridad de endpoints, que básicamente se centra en proteger los dispositivos que sirven como puntos de acceso a la red de una organización, ya sea computadoras portátiles, computadoras de escritorios, teléfonos y tabletas. Luego ahora continuamos con las ventajas de la ciberseguridad, y es que esta eh, garantiza la seguridad de datos. Dígase que esta te ayuda a tu mantener los datos más seguros, y además de que te dice de que realmente esto te va a guardar los datos, te los va a proteger de amenazas como malware, phishing e ingeniería social, que eso es otro tipo de phishing, pero te lo protege de virus y de alguna otra cosa que pueda acceder sin autorización a esos datos. Además de que cumple con reglas y normas de protección de datos, y además minimiza las pérdidas financieras, lo cual ayuda mucho a esas empresas que tienen datos sumamente importantes y que por el hecho de no haber aplicado métodos para poder guardarlos o no tener una seguridad cibernética, pues simplemente pierden dinero a partir de eso. Y además de que estos son rápidos de recuperar, ya que los datos, si tú tienes un sistema de ciberseguridad, dígase, si tú tienes un método de ciberseguridad tipo backup, o sea, copia de seguridad, o simplemente usted utiliza algunos métodos de la ciberseguridad, pues simplemente va a ser mucho más rápido recuperar estos datos. Luego tenemos las desventajas de la ciberseguridad, y es que esto básicamente tiene una alta inversión en infraestructura de seguridad. Dígase, tiene unos costos muy elevados, ya que el simple hecho de tú implementar y mantener un sistema de ciberseguridad en tus datos, pues simplemente ya genera un gran costo y una inversión significativa. Además de que requiere de mantenimiento constante, es decir, de muchas actualizaciones, ya que las amenazas, como bien sabemos, evolucionan, y además no basta simplemente con instalar y olvidar. Además de que existe el riesgo de error humano, dígase de que los usuarios no sigan buenas prácticas o simplemente puedan comprometer la seguridad de cualquier otra forma. Y además de que tiene un impacto sobre el rendimiento muchas veces negativo, ya que muchas veces suele ser un proceso mucho más lento, puede hacer que la computadora se frise, se bugue, y simplemente ralentiza el proceso y, y el sistema de la computadora. Luego seguimos con qué es la seguridad de la información, y es que esta básicamente es el conjunto de políticas, procesos, estándares, controles y tecnologías que protegen la información, tanto digital como física, frente a amenazas.
además de que ésta abarca más de lo digital, lo cual incluye información impresa, oral, procesos, acceso, gestión documental, entre otras. Su función principal es que asegura que la información sea manejada y protegida adecuadamente durante todo su ciclo de vida, desde su creación, almacenamiento, uso, transmisión hasta su dispositivo y eliminación. Tenemos algunos tipos de seguridad de información. Es que primero tenemos la seguridad de hardware, y es que estos protegen los componentes físicos como servidores, dispositivos y sistemas de energía. Luego tenemos la seguridad de software, y es que este se dedica a proteger el software contra vulnerabilidades, ataques de hackers y errores de diseño. Luego tenemos la seguridad técnica o lógica, y es que esta básicamente utiliza mecanismos digitales, ya sea como cifrado, control de accesos, autenticación, firewall, control de accesos en el sistema operativo, entre otras. Y luego tenemos la seguridad de red, y es que esta es el conjunto de políticas, tecnologías y procedimientos que se utilizan para proteger una red informática, ya sea de accesos no autorizados, ataques o daños a la información. Una de las ventajas de la seguridad de la información es que provee protección de datos sensibles, dígase, esta salvaguarda la información confidencial de accesos no autorizados, robos o destrucciones, lo cual es sumamente crucial para empresas y usuarios. Además de que cumple con las normas, con las leyes y las normativas, y además esto evita que las empresas tengan sanciones legales y financieras. Por otra parte, puede proveer confianza y reputación a los usuarios y a los clientes que utilizan la seguridad de la información, y además de que reduce los riesgos financieros al prevenir robos de datos, ransomware o malware y otras actividades maliciosas. Y realmente no hay mucha diferencia entre las ventajas y desventajas de la seguridad de la información y las ventajas y desventajas de la ciberseguridad. Simplemente es que la seguridad de la información abarca lo que sería toda la ciberseguridad más la seguridad de dispositivos físicos. Así que las diferencias entre estas no son tan lejos, no son tan wow. Bueno, de igual forma, tenemos las desventajas de la seguridad de la información. Y es que estas tienen unos costes de implementación bastante altos, y es que no solamente es una inversión el tener que tener un sistema de seguridad de información, sino que también el mantenimiento de estos sistemas, lo cual estos tienen unas seguridades bastante robustas, una tecnología bastante actualizada, lo cual a la hora de mantenerlo pues simplemente conlleva una gran inversión, un gran coste. Además de que es complejo. Esos sistemas de seguridad llegan a requerir conocimientos técnicos para su correcta gestión y mantenimiento, lo que para algunas organizaciones puede ser un desafío. Y además de que, como bien sabemos, las amenazas van cambiando, las amenazas van evolucionando, y cada vez más pues uno tiene que verificar y tener a la mano nuevos métodos de seguridad para uno poder afrontarlos. Ahora bien, continuamos con la pérdida y recuperación de datos. Básicamente, la pérdida de datos es la eliminación, daño o inaccesibilidad de la información, y la recuperación es básicamente el proceso de restaurarla a su estado original utilizando copias de seguridad y servicios especializados. Tenemos primero las formas de guardar la información, y es que esta tiene almacenamientos en medios magnéticos, ya sea como discos duros HDD, internos o externos. También tiene medios de estado sólido como las SSD, que son más rápidas y menos susceptibles a fallos mecánicos. Y luego tenemos los medios ópticos como la DVD, la CD o la Blu-ray. Y luego tenemos la parte de guardar la información en la nube. Una de las causas principales de las pérdidas de datos es los fallos de hardware, ya sea que un disco esté dañado o que haya un chip defectuoso.
También tenemos los errores humanos, ya sea que accidentalmente una persona lo haya borrado o formateado o simplemente lo haya sobreescribido. También puede ser provocado por malware, virus, ransomware que cifran o eliminan los datos. Y también tenemos daños físicos en caso de que esté guardado en un disco duro externo. Puede ser que haya sufrido de golpes, inundaciones o algún incendio, entre otras causas. Y a continuación tenemos los métodos de recuperación. Y es que estos se dividen en métodos de recuperación de software y hardware. Básicamente los hardware es que se utilizan en métodos físicos, ya sea que tú lo lleves al técnico a reparar un dispositivo o simplemente tú le corrijas algo que tenga a nivel físico. Ahora a nivel de software, pues valga la redundancia, es que de alguna forma escanean los discos o simplemente reconstruyen archivos borrados o corruptos. Y ahora a continuación tenemos los backups, pero debemos saber qué es primero un backup. Un backup es una copia es una copia de seguridad de los datos originales almacenados en otra ubicación, para que en caso de pérdida, daño o corrupción, esta pueda ser recuperada. Cabe destacar que los datos o ficheros seleccionados se replican o copian a otro dispositivo o ubicación, ya sea en un disco externo, un servidor remoto, en la nube, etc. Y también estos pueden programarse periódicamente y se pueden realizar de diferentes formas. La redundancia tiene diferentes tipos, como el backup completo, que es básicamente una copia de seguridad de los datos disponibles en el sistema y es básicamente la base de los tipos de backup. Luego tenemos el backup diferencial, y es que estos copian solamente los datos que han sido modificados desde el último backup completo, ya sea que con el tiempo y el tamaño de estos backups vaya a ir aumentando. Y luego tenemos el backup incremental, que es básicamente una copia única de los datos que se han modificado desde el último backup realizado, ya sea un completo o un incremental. Y a pesar de que estos backups solamente guardan los cambios recientes, este requiere de todas las copias incrementales realizadas desde el último backup completo para poder reconstruir los datos. Una de las ventajas de los backups es que provee protección contra la pérdida de datos, y es que esta es la ventaja más importante de todas, ya que permite recuperar archivos y sistemas tras fallos, ataques de malware o errores humanos. Luego tenemos la recuperación rápida, y es que este permite restaurar datos y sistemas en un tiempo razonable, lo que es crucial para la continuidad del negocio. Y además de que permite un almacenamiento de versiones y se pueden guardar diferentes copias de un archivo, diferentes copias de las copias de seguridad que se han hecho y versiones anteriores. Por ejemplo, si tienes una copia de seguridad de los datos 1, 2 y 3, y luego más adelante tú le agregas los datos 4 y 5, y tú realizas la segunda copia de seguridad de los 4, 1, 2, 3, 4 y 5, pues tú puedes acceder tanto a la copia de seguridad primera como a la segunda. Y luego tenemos las desventajas de los backups, y es que estos consumen bastantes recursos, ya que el proceso de copia de seguridad puede utilizar muchísimos recursos del sistema, además de que tiene que cumplir con unos requisitos de tiempo y espacio. Dígase, especialmente en un backup completo, se necesita más tiempo para realizar la copia y más espacio de almacenamiento. Y además de que la persona que hace el backup necesita conocimientos técnicos para poder manejar lo que sería un sistema de backup. A continuación tenemos la prevención y mitigación de riesgos. Por prevención podemos entender que son las acciones que evitan que las amenazas se materialicen o simplemente reducen su probabilidad de que ocurran.
Y la mitigación de riesgos son básicamente lo que minimizan el impacto o el daño que cuando ocurre un incidente. Y por lo que podremos entender por esto es que simplemente eh, son acciones que evitan la amenaza, que evitan que ocurran y que simplemente disminuyen los riesgos. Y además de que su importancia es que este evita pérdidas, daños o interrupciones graves, reduce el impacto financiero, de reputación y operativo, y además de que permite un enfoque proactivo, no solo reactivo, de la gestión de la seguridad. Y esto ha sido todo por hoy. Gracias por su atención. Pasen buenos días.